Amén. Crece, crece. Y al crecer da fruto, y buen fruto, rico, saludable, delicioso, ¿verdad? Para hacernos unos buenos cócteles con chantilly, granola y miel, ¿verdad? Para los que andan ahí ayunando. Da buena sombra, da que albergue, ¿verdad? A los pajarillos, al que quiere sombra, ahí está. Hay refugio y hay victoria, porque así pueden venir fuertes vientos y esos árboles, mire, permanecen ahí, firmes por las raíces, pero hay un crecimiento. Esto nos lleva a entrar ahora a nuestro tema, ¿verdad? De lo que es el desarrollo espiritual. Acuérdense que hablábamos de Corintios, la iglesia de los Corintios, cuando el apóstol Pablo llega con ellos, ¿verdad? Y les dice: los dones son un regalo de Dios, no son nada malo, son bendición, ¿verdad? Son bendición, pero la relación es espiritual. Y esa relación, ¿cómo la mantenemos? Por medio de la fe. Y el que cree en Cristo Jesús es renovado y entra en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Ahora, como dice Efesios, somos llamados hijos de Dios. ¿Está usted de acuerdo? Eso demanda algo en nuestra vida. Al momento que nosotros decimos, ¿verdad? Y con la frente bien en alto, soy un hijo de Dios, estamos dando a entender que tenemos el conocimiento, que tenemos el entendimiento de cumplir ahora los requisitos, de cumplir con lo que Dios demanda en nuestra vida. Y algo que Dios pide a todo hijo de Dios es: necesito que tu proceso para alcanzar una madurez espiritual sea que camines con diligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que caminemos con cuidado. Eso significa la palabra diligencia, tener cuidado. Entonces la palabra nos dice eso: camina con cuidado. ¿En dónde? En las actividades propias de cada hijo de ¿quién? De Dios. Si ya soy hijo de Dios, ahora voy a caminar en caminos de luz. ¿Está usted de acuerdo? Ahora me voy a dirigir como un hijo del Dios viviente. Por eso la palabra y Dios en su amor nos exhorta y nos dice: ¿sabes qué? Camina con cuidado, camina con diligencia. ¿Qué nos dice la palabra sobre esto? ¿Sí? Vamos a Efesios 5. Ahora, antes de entrar ahí, bueno, vamos a leerlo. Efesios 5, versículo 15. ¿Ya lo tiene usted? Dice ahí: mirad, o sea, mirad pues, ¿qué dice ahí? Con diligencia, o sea, con cuidado. Observemos con cuidado cómo andamos. Hasta ahí vamos a dejarle, ¿sí? En nuestro desarrollo hacia una madurez espiritual, fíjese bien, ya no debe de existir en nuestra vida como hijos de Dios, ya no debe de existir la duda de cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios. Ya no debe haber duda alguna, porque ¿en quién confiamos? En Cristo Jesús, ¿verdad? Quien nos lleva a una comunión con Dios. Soy un hijo de Dios. En mi vida ya no debe haber duda alguna, ya no debe haber duda alguna. Ya no debemos de pensar y de decir: híjole, ¿será malo esto? ¿Será malo hacer esto? ¿Será malo hacer aquello? Un hijo de Dios que está desarrollándose en una madurez espiritual, ya no debe existir ese tipo de preguntas en nuestra vida, de pensar y de decir: híjole, ¿será malo tomar esa tentación? ¿Será malo? ¿Qué piensan sobre eso? Un hijo de Dios no debe de dudar, no debe de existir, y mucho más no debe existir esa pregunta de: ¿estará mal hacer esto? Ahora, siendo que la respuesta ya la conocemos como hijos de Dios, ¿cuál es esa respuesta?
Simplemente cuando estemos enfrente de una tentación o estemos enfrente de una duda, entre comillas, de lo haré o no lo haré, lo que debemos de respondernos a nosotros mismos es: ¿Jesús lo haría? ¿Jesús lo haría? Entonces Él es el mejor ejemplo. Él vino a revelarnos las intenciones del Padre y vino a mostrar que se pueden hacer las cosas. Continuemos. Vino a mostrarnos que se puede caminar con cuidado, con diligencia. ¿Qué dice ahí en la siguiente coma? Dice: no como necios. Antes de eso, mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios. La palabra necio significa una persona imprudente, una persona que no tiene templanza, o sea, que no tiene control de sí mismo. La palabra necio significa una persona que tiene falta de un buen juicio sobre las cosas. Es decir, una persona necia no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Un hijo de Dios sí sabe distinguir y sabe responderse en esos momentos difíciles. Mi Señor Jesucristo no haría tal cosa. Entonces no debo yo andar preguntando: ¿será malo? ¿Será bueno? Mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa esto de ser sabios? El ser sabio ante la palabra de Dios significa alguien entendido en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que sabe y que tiene el conocimiento de lo que ahora tiene que ser, tiene que hacer, en lo que ha sido instruido. Estamos siendo instruidos en un desarrollo espiritual para llegar a convertirnos, ¿verdad?, en una obra perfecta que Dios mismo comenzó en nosotros. Somos un renuevo espiritual. Dice ahí la palabra de Dios: el que empieza la buena obra la va a terminar. Nadie es perfecto, su servidor no es perfecto, pero Dios demanda que nos esforcemos. Amén. Ser sabio, alguien que entiende, que tiene el conocimiento de lo que está viviendo o a lo que pertenece. Dice ahí: no seamos necios, sino como sabios. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ya lo estamos viendo, los días son malos. Como lo hemos mencionado siempre aquí en estos miércoles, Dios Padre, ya la venida del Hijo de Dios ya no está tocando la puerta, ya tiene un pie adentro. Reflexionemos sobre lo que está Dios mostrándonos en este pasaje. Amén. Los días son malos. Por tanto, dice ahí: no seamos insensatos. Quiere decir nuevamente: no seamos necios, no seamos personas de doble ánimo, no seamos inmaduros, no seamos personas que no nos gobierna el Espíritu Santo y que no hay templanza en nuestra vida, sino seamos ¿qué? Entendidos, o sea, sabios en lo que ya sabemos que somos hijos de Dios, sino seamos entendidos de cuál sea la voluntad de ¿quién? Del Señor. Amén. Ahora, fíjese bien, la inmadurez se va a ver reflejada por falta de ¿qué? De entendimiento. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Hagamos un balance, ¿verdad? Híjole, si hay falta de entender lo que es ser un hijo de Dios, es que por ahí ando en la rayita de que no hemos avanzado para ir en un proceso o un desarrollo de madurez. Ya a estas alturas del partido, tanto conocimiento que tenemos de parte de Dios, y que déjeme decirle que la voluntad de Dios es que tengamos ese conocimiento, porque al tener ese conocimiento nos lleva en un entendimiento a una relación con Dios Padre. A estas alturas ya no se vale: híjole, cometí este error, cometí este pecado, cometí aquello, cometí lo otro. No, dice la palabra: sean entendidos, seamos entendidos en lo que estamos haciendo. Dios toma muy en serio nuestras palabras y nuestras decisiones. Amén.
La madurez se va a ver reflejada por la falta de entendimiento, y el hacer lo que Dios establece la madurez se verá reflejada por la falta del entendimiento, y también se va a ver reflejada en el no hacer lo que la palabra nos dice. Porque recuerde usted que no solamente es de escuchar, sino también de ¿qué? Hacedores de la palabra. Y la palabra de Dios es sabiduría, y la sabiduría traerá a mi vida instrucción, desarrollo, crecimiento. Amén. Sin Cristo jamás seremos transformados. ¿Está usted de acuerdo? Seguiremos siendo las mismas personas. Así puedan pasar 20 años, 30, en decir yo soy un fiel congregante, yo no me pierdo ninguna reunión, yo siempre estoy atento en la célula, yo siempre estoy sirviendo, yo siempre estoy acá y allá. Pero si no hay una madurez, si no hay un crecimiento espiritual, somos como ese estanque que queda ahí y va pudriéndose y va echándose a perder. Jesucristo es el único que puede crear una transformación en nuestra vida. Amén. Jesucristo mismo vino a marcar un cambio en la historia del hombre. ¿Y cuál es ese cambio? El hombre iba hacia el pecado, el hombre iba hacia un estancamiento, el hombre iba hacia una falta de crecimiento. Pero aparece el unigénito Hijo de Dios y dice: vengo aquí a mostrarles las intenciones del Padre para que ustedes como yo crezcamos en madurez espiritual. Amén. Amén. En Cristo somos transformados, es decir, jamás habrá un renuevo espiritual, jamás habrá un entendimiento de lo que agrada a Dios si no entendemos o asimilamos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Uno de los puntos importantes para saber si estamos bien encaminados en el proceso de un desarrollo espiritual es mantener la fe en Cristo Jesús. Mantener la fe en Cristo Jesús. Amén. Recordemos que el proceso hacia una madurez espiritual es poner en primer lugar la fe en Cristo Jesús. Los dones son un regalo de Dios. Fíjese bien lo que le voy a leer. Es decir, los dones son regalo de Dios, pero el carácter de un hijo de Dios se tiene que ir formando. Una cosa son los dones, ahí están, pero el carácter de Dios se tiene que ir formando. Podemos pensar lo siguiente: los dones de Dios nos permiten abrir algunas puertas, pero nuestro carácter puede cerrarlas, ¿verdad? Ejemplo, futbolistas talentosos, ¿verdad? Pero su carácter de repente los echa abajo. Si entendemos este ejemplo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a los corintios, vamos a 1 Corintios 3, versículo 1, referente al tema del que estamos hablando. 1 Corintios 3, 1, dice ahí: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Con qué se topó el apóstol? Con que los corintios valoraban más los dones, valoraban más el sentir, valoraban más el ver, valoraban más lo que percibía la carne, los sentidos, pero no estaban poniendo en primer lugar lo espiritual. Y no es que sonemos muy religiosos o muy legalistas, ¿verdad? ¿Es la pila? ¿Cambiamos? ¿Cambiamos al otro? ¿O con este? Sale. Hasta el micro se espantó, ¿verdad? No es que sonemos muy religiosos en este aspecto, sino eso es el entendimiento para un desarrollo espiritual. Tan sencillo. La relación que Dios ofrece, ¿qué es?
¿Es carnal? Es espiritual. Entonces, ¿cómo debo conducirme como un hijo de Dios si ya soy sabio, si ya tengo el entendimiento en la materia de cómo debo de conducirme? Pues de una manera espiritualmente. Por eso es que el apóstol intercedía, oraba por el pueblo de los corintios, porque veía que valoraban más lo material, valoraban más el ver, el sentir. Y Dios no es de sentir, Dios es de creer, manifestar la fe en Cristo Jesús. Dios se puede manifestar en gran manera, puede hacernos sentir su presencia, ¿cómo no? Claro que sí, por supuesto, pero eso no es el todo. ¿Por qué? Lo estoy sintiendo en mi carne, lo estoy sintiendo en mi espíritu, obviamente, pero al final, ¿qué es lo que regresa con el Padre? El espíritu. Mi relación es espiritual, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, les dice, no pude hablarles como espirituales, o sea, se topó ahí con algo, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, o sea, como a bebés espirituales. Da a entender el apóstol, ya había un renuevo espiritual, ya había nuevas criaturas en Cristo, pero no habían crecido, estaban estancados. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice ahí? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Como hombres que no han creído, que no han conocido la relación espiritual. Otro reflejo de la inmadurez espiritual es celos, contiendas y disensiones. Eso no pasa en las iglesias, ¿verdad? Eso no pasa en las células. Y fíjese bien, yo doy clases en la primaria a niños de kinder a sexto grado y puedo constatar, un niño es inmaduro a su nivel. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Su servidor da clases de computación y tengo a niños de kinder. Llego con ellos rápido, les pongo su actividad en la computadora y brota la inmadurez. Maestro, yo quiero la actividad que tiene el de al lado. Y de repente el giro, ya están celosos, ya están peleándose, que tú sí tienes esto, que si tú tienes esto, que el maestro a ti sí te puso un juego más bonito, que el maestro a ti te puso eso. Ya hay celos, contiendas, pleitos. Pero eso solo pasa ¿en quién? En los pequeños, en los inmaduros, que a su nivel están ahí, ¿verdad? No me vaya ahorita usted a levantar la mano y decir, ahora entiendo lo que pasa en la célula, ¿verdad? El que tuvo oídos para oír, escuchó, ¿verdad? En otro país, ¿verdad? Celos, contiendas, son características. Eso pasa en los corintios, aquí no. Y con los niños del kinder, que a ellos sí se les pasa, se les vale. Pero con eso se topó nuestro apóstol. En la realidad estará pasando eso en las iglesias, en la realidad estará pasando eso entre nosotros hoy en día. Estamos viendo la ofrenda del de al lado, estamos viendo el comportamiento del de al lado, estamos viendo, juzgando, analizando, pensando hasta cómo piensa el otro casi. Y siendo que el apóstol ya lo venía revelando por medio de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Maduremos, crezcamos, cambiemos esa forma de pensar. Imagínense esos niños que les menciono de kinder, ahorita se les pasa esas actitudes de celos, de contiendas, de competencia. Pero si esos niños ya tienen 40, 30, 50 años, 26 para arriba y siguen comportándose de esa misma manera, pues como que no checa, ¿verdad? Como que no checa. Como que no checa. A lo mejor esos niños crecieron y forman una célula ahora, ¿verdad? Ya vamos a dejar las células en paz. Ok. La inmadurez impide, fíjese bien, el discernimiento.
Por eso es de que no pasa nada y empezamos a apapachar el pecado. Por eso es de que de repente, ay, ¿qué es tantito? Déjame, Señor, con un pie para Cristo y otro para el pisto. Un verso sin esfuerzo, ¿eh? Ay, no pasa nada, Señor. Mira, el domingo nos ponemos a cuentas y hasta le echo un extra al diezmo, dicen algunos, ¿no? Pero no es así. Dios demanda entendimiento, conocimiento, sabiduría en el entendimiento en la materia que ya estamos viviendo. La inmadurez impide el discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Hebreos 5 del 11 al 14 dice ahí: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir esto? Tan sencillo, que nos entra por un lado y nos sale por el otro. Espérense, niños, compórtense, ahorita les ponemos la computadora para todos. No, están más afanados por su capricho, están más afanados por su anhelo, por su deseo carnal, lo que anhelan sus sentimientos, lo que quieren ver, y lo que uno les quiere explicar en amor, en orientación, les entra por aquí y les sale por el otro. La inmadurez impide el escuchar la voz de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad otra vez de ¿qué? De lechita, y no de alimento sólido. Usted póngale a un niño una coca, una hamburguesa, una malteada, y del otro lado póngale una ensalada de atún y una agüita de horchata. ¿Qué va a decidir? Pues luego, ¿no? Pues échame la pronto doble, ¿no? Una hamburguesa doble con doble queso y la malteada. ¿A qué nos lleva esto a entender? Que si no hay una madurez espiritual, nos comemos toda la comida chatarra espiritualmente, que de repente vienen las oleadas y entra eso dentro del pueblo de Dios, y hasta salimos satisfechos, salimos llenos, hasta salimos diciendo: estuvo re bueno el mensaje. Pero Dios dice: oye, espérate, no es por ver, no es por emoción, es por fe en Cristo Jesús. Y si hay conocimiento y entendimiento de mi voluntad, dice Dios, así cualquiera venga con un alimento que te va a saber rico pero no te va a nutrir, tú vas a saber discernir y decir: espérame, yo no me como eso, yo me como lo que edifica. Amén. Dice aquí: y todo aquel que participaba, vámonos atrás en el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad otra vez de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia, amados hermanos? La palabra de Dios, la Biblia. Ahí está. Pero hoy en día igual la línea está, el enemigo trata de que el pueblo de Dios, fíjese bien, y lo vamos a mencionar ahorita, perezca por falta de conocimiento, por falta de madurez. Entonces el diablo ahora sí que se las ingenia, él tiene artimañas. Predicación donde menos se abra la palabra de Dios,
Ustedes juzguen, dice la palabra. Predicación donde no hay un alimento que edifica, juzguémoslo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es considerado ¿qué? Niño. Es considerado un niño. Ahora sí que la palabra misma, ¿verdad? A un niño fácil se le chamaquea. Con cualquier cosa, con cualquier labia, con cualquier palabra se le calma. Ay, maestro, que fulanito, me dicen los niños, ya me dijo que estoy fea y que no sé qué. No, mijita, no le hagas caso, mira, tu trabajo está bien bonito como tú. Y se va. El ejemplo es de que con palabras sin pensar, para salir del momento, se puede atacar la emoción de una persona inmadura y se va contenta. Se va contenta. Seguimos acá en el 16. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, fíjese bien, ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Y esto nos revela algo tremendo. Nos dejamos guiar por la emoción, nos dejamos guiar por lo que escuchamos, ahí está el sentido del oído. Nos dejamos guiar por los milagros que supuestamente vemos. No negamos que Dios hace milagros, pero recuerde usted que el enemigo también es un ángel de luz, que se disfraza de ángel de luz y puede imitar. Ahí está la vista. Por eso hay que saber discernir y para eso hay que estar maduros. No juzgar como un niño la palabra de Dios, sino como un hijo de Dios entendido en la materia. Dios nos dio sentidos: oído, olfato, gusto, palpar, sentir. Y dice: ejercítalos en lo espiritual. Ejercítalos. Por eso ahí nos dice, ¿verdad? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que me voy a comer, que es bueno y lo que es malo. ¿Qué me va a hacer crecer? La palabra de Dios. Amén. Otro punto, podemos también entender que la falta de obediencia, fíjese bien, nos va a hacer permanecer en el estado de inmadurez y por resultado no habrá un crecimiento. Principios para el proceso de la madurez espiritual. Ahí le van. Número 1, primero, entender la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es una oración que está elevando el apóstol, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahí está la clave. Tenemos que ser llenos de el conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Cuando entendemos eso, que Dios tiene planes mejores, cuando entendemos que Dios tiene mejores caminos por donde tenemos que caminar, estamos en un buen proceso de desarrollo de madurez espiritual. Dice aquí: llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice ahí? Espiritual. Nuevamente la palabra nos remarca que la comunión que debemos de vivir y conllevar con Dios es espiritual. Así es que no te digan: ay, eres muy religioso, ay, eres un anticuado, ay, eres un legalista. No, espérame, podrás decirme lo que quieras, pero yo no me trago tus palabras, porque yo ya tengo un entendimiento de cómo debo comportarme como un hijo de Dios. Yo ya tengo un entendimiento de cómo debo conducirme. Yo ya tengo una sabiduría de cómo manejarme en la materia de ser un hijo de Dios. Y yo tengo el conocimiento de que mi relación con Dios es espiritual. Así es que dime lo que quieras, pero yo voy a seguir
en una relación espiritual fuerte y firme que me hará madurar. Amén. La relación que ahora vivimos es espiritual, pero la inmadurez nos hará ver la cosa material. Acuérdese usted lo que dice Mateo: el espíritu ya está listo, pero la carne está débil. Está débil, la carne no quiere crecer, la carne no quiere madurar, solo quiere venga todo para acá, venga todo para acá, pero la carne ahí va a quedar, ahí va a quedar. Hoy en día, ¿verdad? Entendemos el proceso de creer en Dios por medio de la fe, pero manipulamos la fe que tenemos para con Dios, fíjese bien, para pedir puras cosas materiales. Puras cosas materiales queremos. No está mal, pero primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, primeramente entender la voluntad de Dios, primeramente crecer para cuando yo reciba la buena bendición saber qué hacer con ella. No nada más estar como los niños del kinder: maestro y me da esto, maestro y me da esto y me da aquello. No, no te puedo dar esto porque no has crecido, te va a hacer daño. O queremos abundancia inmensa. Recordemos el ejemplo del pueblo de Israel. El maná se les daba exactito, día por día, día por día, y era carne de la buena, ¿verdad, hermano Luis? Carne de la buena, la que venía del cielo. De ahí provenía el maná. Pero póngase usted a pensar, ¿por qué Dios no les daba en abundancia si era su pueblo? ¿Por qué? Porque se iba a desperdiciar, se iba a empezar a echar a perder, se iba a mosquear. Dios en su sabiduría les da lo correcto. En sabiduría debemos de entender eso, debemos de entenderlo. Pero hoy escuchamos demasiadas oraciones: por fe voy a tener un coche nuevo, por fe voy a tener una casa nueva, por fe quiero tener mucha prosperidad. Pero son escasas las oraciones que se dice: por fe voy a ser un buen esposo, por fe voy a ser una buena esposa, por fe voy a ser un buen hijo, voy a ser una buena hija, por fe voy a ser un buen hijo de Dios, por fe voy a evitar las tentaciones, por fe voy a buscar mantenerme en los caminos de Dios. Pero el enemigo se ha encargado hoy en día de mostrarnos lo material como algo primordial. Dios no está en contra de bendecirnos. El que trabaje, coma, dice la palabra de Dios. Dios valora tu esfuerzo y ahí está la bendición. Pero eso no lo es todo, porque si no ya estaríamos como los corintios, pensando nada más en que la relación con Dios es dame, dame, dame y lo que yo quiero. Y lo espiritual, pues ¿dónde quedó? Pues quién sabe. Si pensamos más en lo material que en lo espiritual, debemos tener cuidado, porque ya hay un síntoma de inmadurez. Mejor debemos buscar ser llenos de la voluntad de Dios, buscar el ser instruidos por Dios para crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos aceptar ser controlados por Dios. En pocas palabras, lo que está en nuestro corazón es lo que nos va a controlar. ¿Quién está en nuestro corazón? Cristo. ¿De dónde dice la palabra que nacen las intenciones? Del corazón. Recuerde usted ahí en Ezequiel, ¿verdad? El mismo Satanás, dice ahí la palabra, ¿verdad? Desde la intención de su corazón anheló ser como Dios. ¿Dónde nació todo? En el corazón. Lo que hay en tu corazón es lo que te va a controlar. Si estás lleno de afán, siempre vas a estar afanado. Si estás lleno de rencor, te va a controlar. Segundo principio para el proceso de madurez espiritual: estar llenos de amor. Estar llenos de amor. Tercer principio: estar llenos de perdón. Estar llenos de perdón. Cuarto principio: estar llenos de misericordia. Y como ya dijimos, Satanás va a buscar el mantenernos en una ignorancia, es decir, sin ningún entendimiento de la verdad. Y recuerde usted que dice ahí: mas la verdad os hará libres.
El pueblo de Dios debe mantener o tener un conocimiento pleno y discernimiento pleno de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ya lo dijimos, son sus planes, son los propósitos, son los pensamientos, son los caminos que Él ya tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es por eso que todo lo que llega a nuestra vida debe ser sometido a la voluntad de Dios. Amén. Cuando una persona altera, fíjese bien, lo que Dios ya ha establecido en su palabra, cuando una persona empieza a alterar lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos revela, da a entender que Dios está equivocado. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Cuando alguien ya empieza a distorsionar la palabra de Dios, manipularla, deshacerla, despedazarla y agregarle, está dando a entender, fíjese bien, bajita la mano, ¿sabes qué, Dios? Estás equivocado, así no era. Me pasé 37 años, 38, 40 para entender que estás equivocado, Dios. Pero ya, Dios, gracias por tu respaldo, pero ya te corregí y ya hasta empiezo a vender mis Biblias. Fíjese. Pero realmente, pregunta, ¿quién es el que está equivocado? ¿Dios o la persona? La persona. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Él no necesita depender de nosotros para decirnos, para que le digamos, te equivocaste, así no es. Yo no puedo alterar la voluntad de Dios para mi vida, ni sus planes para mi vida. Ahora me toca ser un hacedor de la palabra, me toca experimentarlo, me toca vivirlo, me toca saborearlo, me toca crecer espiritualmente, y al final esto me va a mantener en una comunión con Dios. Volvemos al ejemplo de Job. Le llovió duro y tupido, ¿verdad? Y hubo un tiempo en que Job cuestionó a Dios, y vamos a tomar este ejemplo. Dios le respondió. Job 38 del 1 al 7. Fíjese bien. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? O sea, como diciendo, ay, ¿qué andas diciendo, Job? ¿Realmente estás pensando lo que hablas? ¿Realmente estás pensando lo que me has dicho? ¿Realmente tienes el conocimiento de entender lo que es mi voluntad en tu vida? Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, en pocas palabras, póngaseme derechito, porque ya me cuestionaste, ahora va la mía. Ahora responde Dios. Y dice ahí: yo te preguntaré y tú me contestarás. Versículo 4. Le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando me alteraste la Biblia y me la corregiste? En pocas palabras, Job, cállese la boquita, calladito se ve más bonito. Entienda mi voluntad. Entienda mi voluntad. Eso es madurez. Eso es madurez. Santiago 1:21. No podemos alterar lo que la voluntad de Dios y su palabra. Dice ahí, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, ¿qué dice ahí? Con mansedumbre la palabra que implantada. La palabra corregida, añadida, no, ¿verdad? La palabra implantada. ¿Quién la implantó? Dios. La cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas. Y ahí está el entendimiento, ahí está el conocimiento para una madurez espiritual. Oye, espérame, no me vengas con cosas de merolico, no me vengas a decir cosas que no son, porque la verdad ya implantada es la que me va a salvar, es la que me va a dar la vida eterna.
No me alteres lo que ya está estipulado por aquel que lo dijo desde antes que existiéramos. Amén. Gloria a Dios. Recibid con paz, con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a nosotros mismos. Podemos decir que el conocimiento de la verdad es el que nos mantendrá en un proceso de madurez espiritual. El conocimiento de la verdad es el que nos va a mantener en un proceso de una madurez espiritual. ¿Qué es lo que anhela Dios? Que le conozcamos día a día y que lo conozcamos más. Y la manera de hacerlo es por medio de ¿qué? De su palabra, leerla, escudriñarla. ¿El enemigo qué va a buscar? Distorsionar la palabra de Dios. El enemigo ¿qué va a buscar? Que ni la abramos, para que nos vengan a traer cuentos chinos, nos los comamos y por inmadurez y por ignorancia muramos. Los días son malos, tenemos que estar preparados y maduros espiritualmente, porque cada acción nos llevamos entre los piecitos, entre las piernitas a la descendencia, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Jeremías 9, 23. ¿Lo tiene usted? Ya vamos a terminar. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, hablando de una inteligencia humana. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe ¿en qué? En sus riquezas. Aquí entendemos que sí, Dios prospera, ¿verdad? Como ya lo dijimos, pero eso no es lo que debe estar en prioridad. Dios puede bendecir a como Él, su voluntad, Él quiere hacerlo y con quien quiere, ¿verdad? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué dice el 24? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, ¿y qué dice? Y conocerme, o sea, en tener el conocimiento nuevamente de la voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? Que yo soy Jehová. ¿Quién es Jehová? Ya lo hemos dicho bastantes veces: el Dios que se hace presente en mi vida. Eso significa la palabra Jehová. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Así tan sencillo. Él no nos va a pedir permiso. Eso es entender su voluntad. Estas cosas quiero y así se hacen. Y remarca, dice Jehová. La falta de conocimiento es un estorbo para entender la voluntad y soberanía de Dios. Pero entonces, ¿por qué Dios permite estas cosas tan difíciles? Es decir, la inmadurez nos pondrá a pensar: ay, ¿por qué me pasan tantas cosas? Ay, ¿por qué no salgo de una y entro a otra? La inmadurez nos va a hacer pensar esas cosas. La inmadurez va a conducir a una ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas? Y llegamos a pensar en un error, decir: pero es que si yo estoy diezmando. No es el diezmar. Claro, es una ordenanza, es algo que Dios estipula, es algo que se hace en obediencia. Pero entendamos, no por el diezmar voy a recibir bendición, porque ya estoy dándole a entender a Dios: hagamos un trueque de a cómo no y de a cómo me bendices. El diezmo, las primicias no dan libertad. ¿Quién da la libertad? Jesucristo. Amén. Nos ha dado libertad, nos limpió, nos restauró, nos sacó del lodo cenagoso, nos hizo una nueva criatura. ¿El dinero lo va a hacer? No.
Mas sí entendamos, ¿verdad? La Biblia habla de eso, que es una ordenanza y que es de bendición para la edificación de la iglesia. Vamos a hacer un comercial. Los diezmos, la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, dice: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era eso? Como unas bodegas gigantes, como unos hangares gigantes, donde se juntaba el diezmo, que eran alimentos, trigo, granos, etcétera, 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 ¿verdad? Como si ahorita hiciéramos una mega despensa, era en especie. ¿Y para qué se usaban esos diezmos? Para ayudar al necesitado. Es como si ahorita dijéramos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una gran despensa y cada mes vamos a bendecir a una familia que lo necesite. Ahora entendemos, ¿verdad?, que el recurso ahora es monetario. Antes existía el trueque, ¿verdad? Te cambio un guajolote por un pedazo de chocolate o etcétera, ¿verdad? Pero ahora pues existe el recurso monetario. En obediencia a Dios pues lo damos para el sostenimiento de su obra, para el sostenimiento de las instalaciones, para el sostenimiento de misiones, para el material para nuestros niños. ¿Me entiende? Y no por diezmar vamos a recibir la bendición. Eso es punto y aparte. Pero bueno, volvamos al punto. La inmadurez nos va a hacer pensar: pero es que ¿por qué me pasan tantas cosas? ¿Y por qué me pasa eso? ¿Por qué me pasa aquello? Incluso hasta podemos llegar a pensar: pues me he portado bien este mes, ahora sí, Dios, que de las 70 veces no he pecado, he estado bien, Señor. Respuesta: Job no estaba en pecado. ¿Está usted de acuerdo? ¿O Job era un gran pecador? ¿Cómo inicia ahí la lectura de Job? Un hombre recto, íntegro, que hasta la esposa le dijo: ya, reniega de Dios y muérete, ya avienta la toalla, mira cómo estás, mira cómo te tiene tu Dios. Job era recto, sin mancha alguna, pero aún así Dios permitió que fuera probado. ¿Qué nos lleva a entender esto? No estamos exentos a ser probados. No lo estamos. No lo estamos. Job no estaba en pecado y Dios lo probó. Por eso es lo que leímos, ¿verdad?, en Jeremías 9:23. Ahora, la falta del conocimiento de la palabra de Dios frena el proceso de madurez espiritual. Satanás trabaja a base de temor en nuestra vida. Y si hay ignorancia en nuestra vida, todo lo que nos presenten lo vamos a creer. Oseas 4:6. Vamos al libro de Oseas. Unos dicen que es el libro más fresa de la Biblia. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aguas. Una persona inmadura es una persona de doble ánimo. Una persona inmadura es la que no cree, toma todo a la ligera, no toma una responsabilidad y dice: no pasa nada. Pero aquí dice la palabra: por falta de conocimiento. Y si aún sabías y lo desechaste, dice: aguas, te voy a desechar yo también. A estas alturas somos sacerdotes. ¿Qué hemos leído? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Lo somos. ¿Por qué? Somos mensajeros de la palabra de Dios. Pastores, somos sacerdotes. Padres de familia, somos sacerdotes. Jóvenes, señoritas, son sacerdotes. Aunque no sean padres de familia, son sacerdotes de las generaciones que vienen abajo, de los hermanos pequeños, de los hermanos en Cristo pequeñitos. Los niños siempre tienen a un héroe y siempre anda entre los jóvenes de la iglesia de 25 a
los 27, 29 años. Dicen los niños, wow, mi héroe, ¿verdad? Somos sacerdotes en todos los aspectos. Al estar liderando una célula, somos sacerdotes. Al estar enfrente de un ministerio, somos sacerdotes. Somos responsables. Entendimiento de la materia. Soy un hijo de Dios, debo conducirme como tal. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber conocimiento y todo el pueblo va a ser destruido. Y más, si sabiendo y hacemos a un lado el conocimiento de la palabra de Dios, dice: yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, o sea, no se vale así como los niños, ¿verdad? Oye, ¿y tu cuaderno? Se me olvidó. Imagínate, ya cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿A cuántos les predicaste, hijo mío, hija mía? ¿Cuántos les compartiste el plan de salvación? Se me olvidó. Imagínese. Pero Dios, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo asistía a la iglesia, por 40 años estuve ahí, etcétera. Aguas, ¿sabes qué? Se confirma lo que estamos leyendo. Jamás te conocí. Y como decía mi abuelito, hágase a un lado, váyase para allá. No queremos eso. Maduremos espiritualmente. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley, ¿de quién? De tu Dios. También yo me olvidaré de quién. ¿De quién? De tus hijos. Ahí está lo que dijimos. ¿A quién nos llevamos siempre? A la descendencia. El que guarda, honra la palabra de Dios, el que obedece, el que tiene el conocimiento, el que lo asimila, el que va esforzándose en el caminar con Cristo, será bendecido hasta 1000 generaciones. Fíjese, qué padre llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Que Dios te tome por el hombro y te diga: a ver, vamos a echarle un ojo a tu descendencia. Buen siervo fiel, fuiste, mira, ahí está, Pedrito Junior continuó con Pedro III, Pedro IV, Pedro V y Carlos V, y ahí siguen todos firmes en los caminos de Dios. La descendencia sigue. Sembraste la palabra, fuiste entendido con mi voluntad. Amén. No fuiste desechado. Pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Amén. Dele la honra y la gloria a nuestro Dios. Dele la gloria solo a Él. De Él dependemos. De Él dependemos. Conclusión: la sabiduría nos ayuda a ver tanto espiritualmente como en lo que estamos viviendo, y nos ayuda a entender la voluntad de ¿quién? De Dios. Y con esto cerramos con broche de oro Santiago 1 del 5 al 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, muy sencillo, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios, el cual da a todos, ¿de qué manera? Abundante, abundante. Mejor pidamos primero lo espiritual, lo que proviene del Padre. Dios es espíritu y es espíritu en verdad. Dame sabiduría, Señor, para ahora sí echarle ganas, administrar bien las cosas y pues, ¿por qué no, verdad? Disfrutar de repente de una buena bendición, sin olvidar que eso no es todo en mi madurez espiritual. Eres primero tú. Es primero buscar tu reino, buscar tu justicia, ser oidor, ser hacedor de la palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para avanzar en un desarrollo espiritual, ¿qué dice ahí? Pídala, pídala. ¿A quién? Al abuelito, al vecino, no, a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pidan ¿con qué? Con fe. Amén.
Pidan con fe, creyéndolo que va a ser cierto y que va a suceder. Pídanlo con fe, no dudando nada, lo que ya mencionamos al principio, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso es una persona de doble ánimo, que anda de aquí para allá y no lleva un rumbo fijo. Eso es inmadurez, que no llevamos un rumbo fijo hacia lo que ahora como hijos de Dios debemos de tener conocimiento y vivirlo. Amén. Sigamos adelante escudriñando la palabra, sigamos estando atentos a lo que Dios nos habla y vamos a continuar con estos temitas de lo que es el caminar hacia una madurez espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en una oración. Amén. Gloria a Dios. Toma del hombro a la persona que está cerca de ti y vámonos en bendición. Padre Santo, damos gracias, Señor, una vez más en esta noche por tu fidelidad, por tu amor, por tu palabra misma, Señor. Señor, sigue obrando en nuestros corazones, sigue trayendo, Padre, ese desarrollo espiritual en nuestra vida, sigue trayendo, Señor, esa fortaleza que es la fe en Cristo Jesús. Señor, quita de nuestro entendimiento toda duda, todo estorbo en el nombre de Jesús, que nos permita avanzar, Padre. Todo ataque de Satanás es echado fuera en el nombre de Jesús. Todo error nuestro, toda mala decisión nuestra que conlleve a la descendencia misma a ser desechada de tu presencia, Señor, hoy pedimos, Señor, que nos perdones de eso y que nos libres, Señor, de cometer cualquier error que frene, Padre Santo, nuestro desarrollo espiritual y nuestra madurez espiritual. Danos, ejercita nuestros sentidos espirituales, ejercítalo nuestros sentidos, Padre, carnales, Padre, para poder discernir. Danos, Espíritu de Dios, ese discernimiento, danos esa agudeza. Y tu misma palabra dice que eso lo obtendremos al momento de nutrirnos más de la palabra de Dios. Danos ese conocimiento tuyo, danos esa voluntad tuya, Padre, que ya no andemos, Señor, con cosas de pequeños, sino que ahora nos conduzcamos, Padre, como hijos tuyos, en un crecimiento espiritual. Padre Santo, sigue perfeccionando la obra en cada corazón aquí presente. En tus manos están nuestros hijos, en tus manos está la descendencia, Padre Santo. Damos gracias, Señor, y sin antes de despedirnos, Señor, también queremos poner en tus manos toda necesidad presente el día de hoy en tu pueblo. En esa fe, en esa seguridad, empieza en este momento a levantar tu voz y pon tu necesidad ante ese trono de justicia, donde Dios tomará como aroma agradable nuestras oraciones y Él responderá, porque todo aquel que pidiere algo en su nombre será hecho. Todo lo que pidiéremos al Padre, Él nos los dará. Padre Celestial, en este momento queremos poner en tus manos, Padre Celestial, el bebé de Arturo, el bebé de Dulce, Padre Santo. Sabes que en este momento, Señor, está internado, Padre, en un hospital. Pedimos por ese bebé que tú has traído en bendición, por ese bebé que tú has traído, Señor, en alegría, Señor, que ese malestar que hay en sus pulmones, Señor, sea restaurado en el nombre de Jesús. Intercedemos por él como iglesia, Padre Santo, y pedimos paz y dirección para su familia. Asimismo, Padre, toda necesidad que está siendo elevada ante ti en este momento, Señor, la ponemos ante ti para que en tu misericordia, Señor, la tomes, Padre, en agrado, Señor, y que veas nuestro corazón, Señor, dependiente de ti, Padre Celestial. Y sabemos, Señor, que tu voluntad y tu soberanía se cumple, Señor, en base a lo que tú decides y sabes que es bueno para nosotros. Aceptamos la respuesta que proviene de ti. Eso es manifestar una madurez en nuestra vida. Todo lo que tú nos das es bueno, todo lo que tú nos das y proviene de ti es bendición, edificación, fortaleza y un desarrollo espiritual para nuestra vida. Padre, gracias.
En ti confiamos, Padre, en ti estamos seguros. Guarda nuestros pasos, permite que lleguemos con bien a lo que tengamos que seguir haciendo, Señor. Manda tus ángeles guerreros alrededor de nuestras familias, de nuestros hogares. Tu presencia misma nos cubra, nos proteja, Señor, de todo ataque espiritual, de todo ataque de hombre malo, Padre Santo. En tus manos están, Señor, nuestras cosas materiales, Señor, nuestros medios de transporte, el medio de transporte en el que nos movemos. Que en esta noche, Señor, nada venga a robarnos ni a meter duda en nuestra mente, Señor, y en nuestro entendimiento espiritual. Nos vamos llenos, saturados, Señor, de tu conocimiento, Padre Celestial. Sigue obrando en nuestras vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle la honra.